Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Programa muy especial en el día de hoy, en que nosotros nos circunscribiremos a participar en nuestra condición de moderador, porque el tema es la historia de la seguridad social, uno de los acontecimientos en el ámbito social más trascendente en la historia del país en los últimos, digamos, 60 años, para no ser exagerado. Y además de eso, con dos invitados autorizados para hablar del tema, que podrán darle respuesta a muchas inquietudes que tiene la población o que es desconocida por parte de la misma, y que pretendemos con esto edificarla, que es el objetivo esencial del programa, y educar a la población en términos a los derechos que le corresponden dentro del ámbito de ese aspecto social, repito, que significa el tema que vamos a agotar hoy. Lo hemos denominado aportes y perspectivas de la seguridad social en República Dominicana, y están con nosotros el licenciado Eduardo de Villar, que es su gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, la doctora Juana González, directora de salud del Consejo Nacional de Seguridad Social. Para nosotros es un alto placer contar con su presencia y al mismo tiempo de darle la bienvenida en momentos de la historia. Ya hemos compartido en otros escenarios en la que nosotros, en nuestra condición de gerente general, pues participamos ampliamente, pero esta vez yo nada más conduciré el programa y ellos son verdaderamente los actores. Como tema de introducción, vamos a preguntarle en orden, digamos, no de posición de derecha a izquierda, contrario a las manecillas del reloj. Vamos a comenzar con el licenciado Eduardo Villar, su gerente general, para que hablemos en este set, primero, una definición conceptual de lo que es la seguridad social, las razones que dieron origen internacionalmente a ese acontecimiento, a ese movimiento, a esas transformaciones que han cambiado el curso social de la historia, y además de eso, el origen de la evolución en la República Dominicana y los principales resultados. Esos son los temas que queremos en esta introducción, brevemente, en forma significativa pero breve, compartir con ustedes. No hay una obligación de que uno solo exponga a todos, sino que vamos compartiendo y vamos verdaderamente aportando cada quien, no es una forma rígida. Así que, Eduardo, debimos haber comenzado con la dama adelante, pero en orden de prioridad en el sistema, gracias. Vamos a darle a usted la oportunidad de que le dé apertura a esto. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por la invitación y gracias por darnos este espacio tan importante para la historia dominicana. Un programa que trata sobre historia. Este tema es hacer historia en República Dominicana. Verdad que hablar de seguridad social como concepto es un tema que nos llena mucho de emoción y que nos da la oportunidad de aclarar un poco sobre el concepto, porque normalmente en Dominicana, cuando hablamos de seguridad social, pues las personas hacen un referente y piensan en el seguro social, y eso no es seguridad social. Conceptualmente, cuando hablamos de seguridad social y lo que permite la cobertura que da la seguridad social tiene que ver con el tema de mancomunidad de riesgo y mancomunidad de cotizaciones. Desde la historia, desde las mutualidades, los Montepíos, esas acciones que fueron las primeras que dieron origen a los sistemas de seguridad social, el fundamento básico de la seguridad social está en
en agrupar elementos que tienen riesgo común, en este caso seres humanos, y entre todos darle respuesta a las necesidades que surgen de manera individual. Y eso es el corazón de la seguridad social, esa solidaridad social que se da entre los que enfrentan una situación, un riesgo que le causa un daño económico o un daño en salud, como los demás vienen de alguna manera a responder a responder y a colaborar con esa persona afectada, porque en el momento que la otra persona está afectada también la sociedad en sentido general le va a ayudar. Por ejemplo, cuando vemos la definición que da la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad social, reza de que es la protección que la sociedad le da a sus miembros frente a las consecuencias económicas de eventos asociados a la vida. O sea que ese elemento de eventos asociados a la vida es que nos une a todos como un riesgo común, y este concepto de sociedad protegiendo a todo frente a esos eventos como son la vejez, la discapacidad, la enfermedad, el riesgo del trabajo, pues ese concepto básico de lo que es seguridad social. Y es un poco lo que hemos querido hacer en República Dominicana, y cuando veamos, por ejemplo, el tema de cómo ha evolucionado el tema dominicano, vamos a dar cuenta del cambio radical que significa la ley 8701 comparado con todo lo otro. ¿Cómo comenzó todo esto a nivel global? Cuando hablamos con los conocedores del tema, pues se retrotraen al inicio del mundo. Quizás no vamos a ir tan lejos, ¿verdad? Pero sí vamos a ubicarnos en el siglo XIX, entre 1880, a partir de 1880, cuando en Alemania, bajo el primer ministro de Alemania, Otto von Bismarck, se declara el decreto imperial que manda la creación del primer seguro social que ha existido, registrado en la historia en el mundo, vamos a decirlo así, que crea una protección contra la enfermedad, contra la vejez y contra el riesgo del trabajo. Y es en ese periodo, entre 1980 hasta finales del 80, donde se crean diferentes leyes en Alemania que crean una ley de aseguramiento de salud, o de enfermedad como se llamaba para entonces, una ley para la invalidez y la vejez, y una ley para el riesgo del trabajo. Y de ahí surge todo un movimiento que contagia todo el viejo continente, y se suman todos los países de Europa. En América Latina el tema llega un poquito más retrasado, y es a partir del 1924, entre 1924 hasta 1955, pues toda América Latina crea seguros sociales, ¿okay? Comenzando como pionero, como Chile en el 1924, que es el primer país de América Latina que implementa el tema del seguro social. Bien, doctora, queríamos que usted nos complemente en lo que queda de este segmento introductorio, alguna conceptualización sobre la seguridad social, aunque Eduardo ha sido bastante amplio, y su origen aquí en el país, que era el tema que él comenzaba a abordar para terminar este segmento. Muy bien. En nuestro país, digamos desde los años, desde la década de los 30, han existido ciertos marcos que han pretendido, digamos, de alguna manera generar esos procesos de protección social. Sin embargo, no fue sino hasta cuando se promulga la ley 1896, en donde se hace ya un sistema concreto, ¿verdad? Eso fue en 1948. 48, exactamente. Sí, entonces, coincide con la creación del seguro social. Exacto, se hace la ley 1896 y entonces se genera lo que nosotros conocimos durante muchos años, muchas décadas, como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que comenzó como caja dominicana. Realmente, comenzó como y luego se convirtió en el instituto. A partir de ahí, de hecho antes de ahí ya se habían estado dando algunos pasos, incluso de aseguramiento, de algunas formas de aseguramiento que incluso lo inició el dictador, ¿no? En la época del Trujillo, sí, se inició, y a partir de ahí se fueron dando otros pasos. Con la caída, por ejemplo, de ese régimen, pues también se abrieron otras posibilidades dentro de lo que es la estructura del mercado de los seguros. Digamos, se fue desarrollando también lo que es los seguros privados, esos esquemas de aseguramiento privado en el país,
y había una serie de limitaciones y situaciones que necesitaban ser atendidas. De esa manera, entonces, se fueron dando también los pasos, haciendo los estudios en el país para poder ver de qué manera se podía hacer algún tipo de aseguramiento con mucho mayor escala o amplitud, con mucho mayor posibilidades para la población. Por ejemplo, algunos intentos que se dieron en algunos años tuvieron que ver con algunas leyes, propuestas de leyes que se sometieron, que no necesariamente, que no lograron, digamos, el cometido. Otras veces, por ejemplo, fueron aprobadas por el Congreso Dominicano, sin embargo no fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo. En fin, se dieron diferentes iniciativas para lograr que esto fuera así. Sin embargo, luego de un periodo bastante amplio de estudios, de consultas sociales, de consultas con diferentes sectores y de que, digamos, hubo un pacto nacional de trabajo acerca de poder producir un marco legal que fuera más sustentable, más amplio en materia de protección. Entonces de ahí viene todo un proceso de discusión y surgen entonces todas las iniciativas relacionadas a a lo que hoy conocemos como la Ley de Seguridad Social, la 8701. En el caso, por ejemplo, de salud, que es un caso bastante significativo para el país en las transformaciones que se dan, la Ley 8701 ha marcado un hito en relación eso lo vamos a desarrollar más tarde, en el segundo segmento, que ya estamos obligados técnicamente a procesar. Así que le pedimos excusa a ustedes y en breve continuamos con la presencia de la doctora Juana González, directora de salud del Consejo Nacional de Seguridad Social, y el licenciado Eduardo Villar, subgerente general del mismo Consejo Nacional de Seguridad Social. En breve continuamos con su programa Momentos de la Historia. En este segundo segmento que compartimos con Eduardo Villar, subgerente general, y la doctora Juana González, para conocimiento del público de Momentos de la Historia, que la historia no solamente son batallas, son aspectos épicos, sino nosotros insistimos que son todo el conjunto de acontecimientos que tienen que ver con la vida de los pueblos, en los planos culturales, deportivos, artísticos. Y bueno, como bien Eduardo lo definió, esto es una parte de la historia dominicana. Esta vez nosotros queremos hablar más de la implementación, de la evolución y los principales aportes del sistema dominicano de seguridad social, los aspectos y cifras que avalan esa positiva existencia, e incluir también algunas limitaciones y fallas que la gente muchas veces reclama con razón o por desconocimiento o porque el mismo sistema es gradual. No todas las cosas se logran de la mañana a la noche, sino que la gente tiene un proceso que primero gatea y luego se para y después camina y después corre y después se cae. De manera pues que vamos a verlo así, vamos a continuar con la misma proyección. Sí, continuando con lo que decía la doctora González, fruto de todo ese proceso de reforma que República Dominicana vivió desde el 1996 hasta la fecha, surge en el 2001 la promulgación de la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social con un concepto de seguridad social, básicamente bajo el principio de la universalidad, tratar de dar cobertura a toda la sociedad dominicana bajo el esquema de 3 regímenes y 3 seguros. Un régimen contributivo que protege a los trabajadores y empleadores del sector formal,
financiado por ambos, tanto por el trabajador como el empleador, un régimen subsidiado que cubre a las personas más pobres del país, financiado por el Estado Dominicano, y un régimen contributivo subsidiado, una especie de híbrido entre las personas que no son formales, pero que tampoco son tan pobres, el llamado régimen contributivo subsidiado. Y 3 seguros, un seguro de pensiones compuesto por 3 subseguros a la vez, un seguro de vejez, un seguro de discapacidad, un seguro de sobrevivencia, un seguro familiar de salud, que también tiene otros subseguros por dentro, un plan básico de salud, prestaciones económicas expresadas a través de subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, subsidio por lactancia y estancias infantiles y medicamentos, y un seguro de riesgos laborales que también tiene sus prestaciones económicas y sus prestaciones en especie. Entonces, esto fue lo que trajo la seguridad social en un momento en donde la población dominicana que contaba con seguro era sumamente bajo. El seguro social cubría, quizá el 14% de los trabajadores, solo los trabajadores, importante. No su familia. No su familia. En el sector público, las partes que tenían cobertura en pensiones, solamente el sector público, y en el sector privado, vamos a decirlo así, unos seguros privados, con todas las limitaciones que tenían en los seguros privados, en donde, por ejemplo, los mayores de edad no tienen cobertura, las personas que tienen algún tipo de enfermedad no entraban al seguro, y cosas como esas fueron cambiadas con el modelo. A partir del inicio, que fue un inicio gradual, como uno de los principios básicos de la seguridad social, se comienza en el año 2003, con el seguro de pensiones en el régimen contributivo. Ya anteriormente, a final del año 2012, se hizo un intento de comenzar con el seguro familiar de salud para el régimen subsidiado. En el año 2004 se inicia para el régimen contributivo el seguro de riesgos laborales. Y finalmente, luego de muchísimas luchas, vamos a llamarlo de esa manera, entre los diferentes sectores de la vida nacional, a final del año 2007 se inicia el seguro familiar de salud para el régimen contributivo, que de manera inmediata, vamos a decirlo así, ha significado un aporte importantísimo para la sociedad dominicana, porque en la forma en que está estructurada el financiamiento de esta cobertura, pues directamente es un aumento de salario para el trabajador. ¿Por qué decimos esto, Rafael? Porque anteriormente los dichosos, quiero llamarle dichosos, que podían contar con un seguro de salud, tenían que pagar por él una prima, tienen que pagar por su esposa si la tenían incluida, y tenían que pagar por cada uno de los miembros de la familia que directamente pudieran tener incluido. El seguro familiar de salud tiene un concepto familiar, por eso se llama seguro familiar de salud, en donde la cobertura de las personas está dada por el hecho de ser parte de un núcleo familiar. Es decir, la financiación viene dada por el aporte que hace el trabajador. Para que tengamos un ejemplo y el impacto que ha significado esto en una familia. Si en el esquema anterior había que pagar 300 pesos por cada uno, y una familia que tuviera 5 elementos debía pagar 1.500 pesos para tener acceso a un seguro de salud con muchísimas limitaciones y muchísimas restricciones. Ese mismo trabajador hoy día, si ganara, por ejemplo, 10.000 pesos, pagaría de su salario 304 pesos más o menos, doctora, ¿verdad? Y con esos 304 pesos que él paga de manera directa, le está dando cobertura a su esposa, a sus hijos menores, y si quisiera incluir a sus padres como adicionales, solamente tenía que pagar el capital de ese padre. Entonces, es una diferencia enorme entre lo que era el esquema anterior, no solamente el impacto financiero, sino también el impacto en materia cualitativo de las prestaciones que mantiene eso. Sí, yo le voy a pedir a la doctora que nos dé alguna cifra de beneficio en el aspecto de salud, en el aspecto de riesgos laborales, en el aspecto también de coberturas. Edward definió algunas de ellas que permitan tenemos gráficas que van a darle soporte a cuanto ellos plantean, para que la doctora en este segmento, en este segundo segmento, nos hable de logros y avances del sistema, de aportes, como es la cabeza o el título de este programa. Bien, el sistema de seguridad social, como dice Dora, ha producido un impacto importantísimo en materia de beneficios a la población dominicana. En materia, por ejemplo, de coberturas, estamos hablando, por ejemplo, de que en un sistema anterior no teníamos cobertura, por ejemplo, para enfermedades de alto costo. Sin embargo, ahora nosotros tenemos ese tipo de cobertura, y mucho más aún en el sentido de que, por ejemplo, un recién nacido que requería una intervención o varias intervenciones en los primeros días de nacido para poder subsistir,
no era posible en otro sistema, en un sistema anterior, y ahora en nuestro sistema de seguridad social es posible que ese niño pueda sobrevivir por la probabilidad de ser financiado su situación de salud por el sistema. Otros elementos, por ejemplo, que pudiéramos también destacar es que en el sistema anterior o en lo que existía antes de la Ley de Seguridad Social, nosotros teníamos la dificultad de que a pesar de que las personas podían tener un aseguramiento en salud, determinado tipo de aseguramiento o modelo de aseguramiento, la mayoría de los asegurados, más de casi el 80%, no tenía acceso a medicamentos como parte de sus beneficios. Sin embargo, hoy día, aunque quizás no podamos exhibir un monto muy alto en aseguramiento en materia de medicamentos, pero el 100% de las personas que están, por ejemplo, en el régimen contributivo, tienen ese aseguramiento con una cierta limitación financiera, y en el régimen subsidiado, que son los más encarecidos, las personas que tienen menores niveles de ingresos, tienen el 100% cubierto de todo. Cuando hay internamiento se le cubre entre un 80 a un 90%. A un 95% a un contributivo. Al contributivo. Exactamente. Y al régimen subsidiado se le cubre. Es decir, El los 100%. procedimientos, la medicina. Así es. Y estamos hablando, por ejemplo, de que hoy día casi el 80% de la población dominicana está ya cubierto. La evolución, o sea, desde un 0.5% que teníamos, por ejemplo, en el año 2004, 2003, ¿verdad? Ya hoy en día estamos cerca de un 80%, y República Dominicana ha venido subiendo su ranking a nivel de toda América Latina, desde estar en los últimos lugares en materia de cobertura de salud, estar entre los top 5 de la cobertura de salud, entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, que era lo que refería la doctora González. Yo quiero también hacer referencia a otro beneficio importantísimo y un reconocimiento de las bondades del sistema. Es, por ejemplo, cómo esta cobertura, y ahora quiero hacer la referencia al caso que decía Edward, de una persona que gana los 10,000 y que aporta eso. Fíjese, por ejemplo, cómo ahora esa misma familia tiene el beneficio, no solamente, por ejemplo, de pagar esa cuota pequeña, sino que todos estos están cubiertos con las coberturas de los altos costos que tienen que ver con $1,000,000 por año por persona por cada uno de los servicios de alto costo. O sea que hay un salto cualitativo y cuantitativo en materia de cobertura. Correcto. Y a eso yo le agrego, para cerrar este segmento, como una forma de que no se nos quede en este segmento, el hecho de que una persona llegaba a 60 años y automáticamente los seguros privados lo sacaban. Y una persona sufría de una enfermedad catastrófica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas renal, problemas cerebrovasculares, cardiovasculares, también era eliminado. Tenía cáncer, lo eliminaban. Ahora se han ido integrando procesos, enfermedades, y los aportes han ido subiendo de 150,000 pesos a $1 millón por enfermedad por año. $1 millón por enfermedad por año. Por persona. Por evento. Es decir, una persona tiene un problema renal y al mismo tiempo se le presenta un problema cardíaco, entonces es $1 millón por cada uno. Entonces eso la gente tiene que verlo. Y por último, para cerrar este segmento, también está el problema de riesgos laborales. Claro. Cualquier persona laborando o camino de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, le sucede un accidente de trabajo, una enfermedad producto del trabajo que tenga, claro, entonces esa persona recibe el 100% de ayuda, y eso casi nunca se habla. Eso es uno de los grandes cambios que ofrece la seguridad social en la República Dominicana. En breve continuamos con un tercer segmento de este programa, Momento de la Historia, que está acompañado del licenciado Eduardo de Villar, subgerente general de la misma, y la doctora Juana González, que es la directora de salud de dicho consejo. Así es que en breve continuamos con esta importantísima participación de nuestros invitados especiales.
este tercer segmento, yo quiero que hablemos no solamente del alcance, puede haber alguna otra evolución. Vamos a seguir con la doctora Juana González, cualquier otro alcance que ha tenido la seguridad social, logro, pero también hay mucho cuestionamiento en el plano de la salud. Hay muchas inquietudes, hay muchos reclamos, que hay cosas que no se están tomado en cuenta, muchas críticas a las administradoras de riesgo de salud, de aspectos que la gente quiere que se incorporen, pero al mismo tiempo también hay lo mismo con respecto a las pensiones, a la proyección de las pensiones, que ya ahí tenemos también un técnico. Entonces yo quiero que ustedes ambos hablen de la seguridad social hoy en materia de avances y de fallas y limitaciones y el proceso para que cumpla a plenitud lo máximo posible, porque nunca se llega al 100% de todo. En la vida es así, siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas conquistas, siempre hay nuevos cambios. Así que entramos con la doctora en el aspecto de salud y Edward complementará en ambos casos salud, si es necesario, y también el aspecto de las pensiones, que constituyen un tema, digamos, conflictivo y un tema discutible en el área que estamos tratando, sobre todo en el manejo de la aseguradora de fondos de pensiones. Sí, bien, gracias. Efectivamente, la seguridad social ha alcanzado grandes avances. Sin embargo, todavía tenemos retos muy importantes que cubrir. Uno de estos, y tiene que ver mucho con las reclamaciones que se reciben, es que nuestro esquema en el plan básico la estructura del plan básico de salud está diseñada en base a procedimientos y no en base a problemas de salud. Por tanto, no necesariamente se expresa una atención integral a los problemas de salud, y eso es un gran reto que tenemos por delante para fines de corregir. Otro gran reto y muy importante que estamos esperando que impacte grandemente a la salud de la población una vez se cumpla es el tema de iniciar el primer nivel de atención de una manera estructurada, de una manera realmente integral, en materia de que manejen redes integrales que permitan mejor impacto a la salud de la población. En estos días ha estado discutiéndose ese tema y entonces hablan que eso ha sido una debilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, de las autoridades, que esto no se haya implementado, porque eso está contenido en la ley y todo el mundo lo apoya, pero ha habido un valladar, ha habido un muro para que eso no se aplique. Entonces yo quiero que usted insista en el fondo de esto. A pesar de que está comprobado que es el modelo en el que mejor impacto a la salud se tiene, en nuestro país ha habido una alta resistencia a la implementación de este modelo. En principio, y gracias a Dios superado, más grupos estaban, digamos, restrictivos en relación a ello, opuestos totalmente. Hoy día son realmente muy puntualmente, hay una oposición abierta del Colegio Médico Dominicano y sumados con la ANDECLIP, que es la Asociación de Clínicas de Hospitales Privados, que tienen, digamos, una postura bastante férrea, bastante fuerte en relación a esto. El Colegio Médico lo plantea en términos que comience por el régimen subsidiado, o sea, no se opone a los subsidiados. Lo que ocurre es que... Sí, pero la ANDECLIP, más específicamente, es la que lleva la cabeza en exacto. ese Pero sentido. fíjese, por ejemplo, aunque hay una reclamación de iniciar por el régimen subsidiado, el subsidiado tiene unas iniciativas, digamos, que se han estado desarrollando, pero tiene que darse de una forma integral y por áreas de trabajo, de responsabilidad, para que pueda tener el impacto que se está esperando. Entonces, eso es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos tiene que ver con el incorporar nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tienen un impacto en la salud de la población para, por ejemplo, diagnóstico y tratamiento, también es importante saber que tienen un impacto financiero en el sistema y necesitamos tener la viabilidad y la sostenibilidad de ese tipo de situaciones. Si no, no es posible mantenerlos en
el tiempo, aunque querramos poderlos incluir. Y además porque hay que hacer una garantía para que toda la población afiliada tenga la misma oportunidad. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio dentro del plan, que por ejemplo solamente hay un solo aparato en el país, pero la demanda es mucho más alta y no se puede suplir con eso, tenemos esa dificultad de poder incorporar algo que no sea de garantía para todo el que lo necesite. Hay muchas situaciones en el sistema que requieren realmente atención. Para aportar algo dentro de lo que usted estaba señalando, también hay que ponderar que ni siquiera la ley exige que este es el país donde más accidentes de tránsito a nivel mundial se producen con relación a la población que hay en la República Dominicana. Y la seguridad social, por iniciativa propia del Consejo y de sus entidades, realmente ha incorporado ese servicio a cada uno de los afiliados, de los dos regímenes, el subsidiado y el contributivo, es decir, yo creo que eso es un aporte significativo en este país. Ahora, Edward, hay un reclamo muy severo con respecto al funcionamiento, las ganancias y el futuro de las pensiones en República Dominicana. Se compara que países donde ha habido desarrollo, que fueron los que sirvieron de base para la implementación de la seguridad social, es decir, una especie de calco, de traer esto, la experiencia de Chile, la experiencia de Colombia en lo que tiene que ver principalmente a salud, en Argentina, en otros países, en México, en España, en Francia, en Italia, grandes problemas porque no hay posibilidades de cubrir una pensión digna para la gente. Entonces, ¿cuál es el estatus de aquí? ¿Cuáles son las proyecciones en la República Dominicana? ¿Qué medidas hay que tomar para evitar que suceda en nuestro país lo que otros países tienen? Vamos a abordar eso de una forma precisa. Bien, como tú bien dices, el sistema nuestro es un sistema copiado básicamente del modelo chileno de 1981, en donde el sistema de reparto fue cambiado por un sistema de cuentas individuales, en donde las pensiones, básicamente las pensiones de vejez, son el fruto del sacrificio o de la historia laboral completa de los trabajadores, de un fondo que se acumula desde el primer día hasta el último día, y ese fondo es el que se utiliza para el pago de las pensiones al final de la vida del trabajador. Evidentemente de que en República Dominicana no estamos exentos de esos problemas que en esos países han enfrentado y que ya hemos evidenciado con huelgas, con movilizaciones y que han dado al traste con algunas modificaciones puntuales de esos modelos. Entonces, República Dominicana está justamente en un momento oportuno para poder hacer una mirada retroactiva e introspectiva del modelo y poder hacer los ajustes necesarios, porque al final del día los trabajadores lo que quieren son pensiones. Y como tú dices, pensiones dignas o pensiones adecuadas, como se trata en otras partes. Las proyecciones que dan los estudios que tienen las superintendencias y expertos, pues hablan de que las tasas de reemplazo rondan entre 35 y 40% más o menos. Esto significa, tasa de reemplazo significa es el monto de la pensión que va a recibir la persona cuando lo compara con sus últimos salarios, pues estaríamos hablando de un 35 o un 40%. Para ponerlo más sencillo, supongamos que una persona gana 100 mil pesos en ese momento que se pensione, las proyecciones hablan de que la pensión debería ser entre 35 o 40 mil pesos. Pero si lo ponemos mensuales. en un plano más bajo, una gente que gane 20 mil pesos, sí, estamos hablando de el 40% de esos son 8 mil pesos. Más Entonces, está comprobado que con 8 mil pesos la gente no puede vivir, porque el salario mínimo se aspira a que sea 20 mil y está en 14. Así es. Entonces, sin embargo, el mismo Banco Central establece que el nivel de vida para cubrirlo dignamente debe ser mínimamente 30 mil pesos. Estamos hablando, vamos a ponerlo oscilar entre 20 y 30. Claro. Pero entonces la gente con eso no puede vivir dignamente. Por eso decía que estamos en un momento adecuado para poder hacer los ajustes necesarios, porque evidentemente de que hay una relación entre lo que se cotiza y las pensiones. Y lamentablemente República Dominicana está ubicado entre los países de América Latina que tiene el porcentaje de cotización más bajo. Para que tengamos una idea, en Dominicana un trabajador, el esfuerzo individual que hace un trabajador es 2,87 del salario.
entre lo que aporta él y el aporte el empleador suma 8%. Pero Argentina, por ejemplo, para no irnos muy lejos, el aporte solo para pensiones suma más del 20%. Ni hablar de los países de Europa, por ejemplo, en donde España, por ejemplo, Suecia, esos países, el aporte para pensión ronda el 30% del salario. Entonces yo creo que es el tiempo. Y en Estados Unidos le tuman a la gente la mitad del ingreso. Si es extranjero, mucho más. Mucho más. Entonces, la brecha entre lo que debería ser una tasa de reemplazo más o menos aceptada, que sería el 70% más o menos, que es la media entre todos los países que pagan buenas pensiones, y lo que nosotros cotizamos, pues la brecha es bastante alta, bastante grande. Entonces, uno de los puntos que se está viendo, que se está discutiendo, es la necesidad de poder ver el tema de las cotizaciones. Y por otro lado, el otro tema que tiene un peso mediático importante tiene que ver con las ganancias de las AFP, que tienen dos tipos de ganancias. Una ganancia directa sobre las cotizaciones, 0.5% de la cotización, más un 30% de la rentabilidad sobre los certificados financieros. Y eso es un valor importante cuando se ven los montos que realmente están recibiendo las AFP. Entonces es un tema de cambiar un poco esa estructura de comisiones a un esquema en donde la comisión sea como en la mayoría de los países, que es en base al fondo acumulado. Correcto. Tendríamos que abordar un poquito más, profundizar. Vamos a ver el próximo segmento que podamos incluir de acuerdo al tiempo que nos queda. Pero en verdad ha sido ponencias que son edificantes en este tipo de programa, que está acostumbrado a tratar los temas históricos trascendentes de la vida del país, desde su inicio hasta el día de hoy. Pero esto es un programa que edifica y que llega al corazón y a la necesidad y al bolsillo de la gente, a la salud y a la vida de los dominicanos y dominicanas. En breve continuaremos con la parte final de esta entrega de Momento de la Historia, los aportes y perspectivas de la seguridad social en República Dominicana. Bien, entramos al cuarto y último segmento de este interesantísimo programa que nos están brindando con el conocimiento y la forma explícita. Además, son dos educadores, porque a nivel universitario, en sus diferentes áreas, Eduardo es economista, es también financiero, es una especie de hombre que se ha formado dentro de la seguridad social desde jovencito hasta el día de hoy, y la doctora es una experta no solamente como médico, sino una experta en lo que tiene que ver los seguros familiares de salud y en todo. Ella dirige, coordina, mejor dicho, el soporte a la Comisión Médica de Salud del Consejo y participa en entidades internacionales. Edward es también un funcionario de una de las entidades internacionales a las que estamos adscritos, que es la Conferencia Internacional de Seguridad Social, que tiene sede en México, y él es el contralor del mismo. Es decir, que el sistema es tomado en cuenta y es hoy materia de estudio en otros países. Entramos en esta fase, cómo debe ser vista hoy en día la seguridad social y qué elementos le agregaríamos para los próximos años, de acuerdo a uno de los logros de la seguridad social, es que tiene un plan operativo cada año y que tiene un plan estratégico por 5 años que le ha ido permitiendo que cuando se evalúan las entidades del sistema, la estructura del sistema, que no lo hemos podido mencionar, si de ser posible le damos un toque, entonces vemos cómo esas entidades, la DIDA, la Tesorería, la Superintendencia de Pensiones, de Salud y Riesgo Laboral y el propio Consejo, alcanzan niveles en sus indicadores extraordinarios. Y la satisfacción, pese a todas las críticas y pese a todo el interés marcado de determinados sectores a que fracase, ya no hay posibilidad, no hay vuelta atrás en cuanto al desarrollo y el éxito de la seguridad social. Eso yo quiero que ustedes lo resuman
en una forma concreta y específica. Comenzamos con Edward. Mira, la seguridad social sin duda que ha sido una de las más grandes conquistas que ha tenido el pueblo dominicano en el siglo pasado y en este siglo también, porque al igual que la Constitución toca a todos los dominicanos y dominicanas por igual, sobre todo por igual, y es un activo que debemos defender, porque las personas que se benefician cada día de la seguridad social saben el valor agregado que significa tener un seguro familiar de salud. Aún con todas las críticas de la posible proyección de las pensiones, todo el mundo sabe que de alguna manera u otra el sistema le va a garantizar cierto nivel de ingreso para enfrentar ya su vida final cuando se pensione. Tenemos grandes retos, y es verdad que tenemos retos, y un aporte importante que ha tenido la seguridad social, como tú decías, es el hecho de todas las instituciones que ha creado y un cuerpo técnico que está distribuido entre toda la superintendencia, el consejo, la DIDE, la tesorería, que está dedicada en cuerpo y alma todos los días, 24 horas al día, a tratar de ver, de buscar soluciones a los grandes retos que no tenemos. Y uno de ellos es hacer universal la seguridad social, incluir a los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social. Yo creo que es un tema fundamental que a mediano plazo como autoridades tenemos que enfrentar. Muy bien, doctora, yo quiero que usted haga una evaluación de cómo ver la seguridad social y qué tipo de aporte tiene que hacer para lograr los objetivos. Ya hablamos de que en materia de salud tiene un 80%, ya hablamos de que tiene un fondo acumulado de 600 mil millones de pesos para cuando... Y cada centavo está justificado y nadie ha podido en este país ni podrá decir que le falta un centavo que se han cogido. Así es. Los que han intentado quedan como mentirosos e incapaces de sostener eso. Pero además de eso, tenemos también retos. Ustedes han señalado algunos. Yo quiero entonces que la doctora me culmine esto y entonces cada uno de ustedes hará una reflexión que le llegue a los integrantes, al público de Momento de la Historia, a la República Dominicana y más allá, porque este programa también se sube en Instagram, en Facebook, en YouTube, de manera que he visto y tiene un rating verdaderamente en crecimiento. Comencemos entonces, doctora. Bien, nosotros tenemos un sistema altamente bondadoso, ¿sí? Un sistema que tiene una alta capacidad de poder seguir avanzando en la protección de la salud. En este caso quiero hablar de la salud porque Eduardo se ha referido mucho a las pensiones. Sí. Entonces, la experiencia que tiene la gente hoy día a través de la posibilidad que tiene del aseguramiento y de la garantía del cumplimiento de esto es parte de las bondades importantes que tiene nuestro sistema y que la gente está asumiendo cada día más y cada día defendiendo más. Nosotros tenemos una importante, digamos, trabajo por delante en materia de calidad de los servicios, de lograr impactar la calidad de los servicios que nosotros estamos, digamos, comprando en el sistema para la garantía de las personas, de que ellos las reciban. Y yo creo que eso es un reto importante que tenemos que hacer. Para ello tenemos, yo creo que un escenario bastante bueno para ello. Y además, el reto de poder articular lo que se hace en seguridad social con el resto de lo que hace el sector salud en particular, o sea, en general quiero decir, de manera que nosotros podamos ayudar a impactar en los determinantes de la salud, que es un reto importante de todos los países en ese sentido. Correcto. Yo concluyo diciendo, si lo interpreto adecuadamente, que la seguridad social ha ido aportando no solamente en cobertura de salud, sino también en aportes, porque cuando sumamos las cifras que aporta la seguridad social en términos de salud y usted lo suma al aporte que hace el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, usted encuentra en la República Dominicana una situación completamente diferente. Claro, sí. La seguridad social ha aportado a los niños que dejan los padres cuando tienen que irse al trabajo. Las estancias infantiles hoy son una realidad. La seguridad social va cada día agregando nuevos elementos en términos de medicamentos, de procedimientos médicos, quirúrgicos. La seguridad social está corrigiendo y está planteando. Ahora recientemente el gobierno dominicano, que es el sostén
de la seguridad social y que es la garantía de que el mismo no solamente exista, sino que avance y mejore, ha propuesto al Congreso una serie de medidas que van a significar amplitud, que van a significar consolidación de las entidades que conforman el sistema y que van a garantizar mejores condiciones. Edward, una reflexión de medio minuto despidiéndonos y pidiéndole a la población de su integración y de su soporte a la seguridad social. La seguridad social es un derecho de todos. Es un derecho establecido en la Constitución de la República, que manda en su artículo 60 que se garantice la seguridad social amplia para todos los dominicanos y dominicanas. Hay que involucrarse en esto. Es un activo de la sociedad dominicana. Las personas son de entrada beneficiarios de todos los beneficios que tienen, pero el sistema podrá desarrollarse en la medida en que las personas se involucren, en la medida en que nosotros podamos construir una cultura de seguridad social que va más allá del conocimiento, que va más allá de ser indiferente a los temas. Hay que defender la seguridad social porque es un activo de todos. Bien, doctora, se habla de la necesidad de transformar la ley 8701 que usted mencionó. Un mensajito brevísimo de medio minuto, porque ya nos están cortando prácticamente el programa, de manera que, ¿qué se espera en ese sentido? Bien, una modificación de la Ley de Seguridad Social traería mayor fortaleza a nuestro sistema. Tendríamos, digamos, más especialización y más enfoque directo sobre algunas de los servicios o de las prestaciones que nosotros tenemos del sistema y aportaría, digamos, a poder extender mucho más lo que hoy tenemos para la población dominicana. Muy bien, yo creo que hemos agotado un tiempo limitado, esto ameritaría profundizarlo. Según yo veo la reacción de los técnicos aquí presentes, se interesan por el tema, pero lo invitaremos a ustedes para continuar abundando en otra entrega de Momento de la Historia sobre este tema siempre de actualidad y que uno se inhibe de hacerlo por el compromiso de que yo soy el moderador y digamos el ejecutivo principal de Momento de la Historia y al mismo tiempo soy el gerente general de consejo, pero esto uno no lo hace pensando en uno, sí, ni en los empleados, ni en los funcionarios, esto se hace en función del pueblo y yo creo que se ha logrado el objetivo. Yo lo felicito por la participación de la doctora Juana González, con la participación del licenciado Eduardo de Villar, y creo que ustedes han aportado un gran programa que lo que falta es un problema de tiempo y ya no, verdaderamente ha sido un programa de calidad. Yo lo felicito y al mismo tiempo le agradezco el tiempo que le han dedicado a este público. Con programas como este, verdaderamente cumplimos con nuestro deber y contribuimos a educar y edificar a la población dominicana. Hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en este su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron